Hace 10 meses, en la ciudad de Tumaco, le dimos a todos los colombianos una excelente noticia cuando promulgamos la reforma constitucional a las regalías, una reforma a la que hemos denominado la reforma de la equidad en Colombia. La reforma de las regalías, que como ustedes saben busca repartir de manera más amplia y más equitativa las riquezas generadas por nuestro subsuelo, requería de una reglamentación que definiera sus detalles y definiera su aplicación. Y hoy me siento muy contento al promulgar esa ley. Hubiéramos podido hacer esta reglamentación por decreto, teníamos las facultades, pero preferimos tomar el camino del legislativo porque quisimos que fuera el fruto de un debate amplio, de un debate constructivo, donde intervinieran también las asociaciones de municipios, las asociaciones de departamentos, y así poder lograr un mayor consenso sobre un tema tan fundamental, de tanta importancia para el futuro de las regiones. Y gracias a esa discusión, que no fue fácil, porque cuando se trata de repartir presupuesto, siempre es inexorable que se presenten diferencias. Pero gracias a esta discusión, hoy tenemos una ley que en su conjunto recoge y soluciona las inquietudes que se presentaron, por lo menos la mayoría de ellas, y que inclusive mejora en muchos aspectos nuestra propuesta inicial. Esta ley es el producto de un trabajo concienzudo del Congreso de la República, de la mano con el Gobierno Nacional, con los departamentos y con los municipios, gracias al cual hoy podemos presentar una norma que hace realidad esos propósitos esenciales que nos fijamos desde un principio, que haya mayor equidad regional, mayor equidad social y mayor, y esto es muy importante, equidad generacional. Muchas gracias, señores congresistas, en particular los ponentes y conciliadores de esta ley, por cumplirle una vez más al país. Esta ley es de tal trascendencia que yo quisiera hacer un reconocimiento uno por uno de los congresistas que contribuyeron de manera muy especial a su aprobación, a los ponentes, por el Senado, a José David Name, a Félix José Valera, a Milton Rodríguez, a Jorge Enrique Robledo, a Héctor Julio Alfonso, a Nora García, a Daira Galvis, y a los representantes Jairo Nestroza, Juan Diego Gómez, Sandra Villadiego, Crisanto Piso, Luis Enrique Duzán, Hernando Hernández, Mercedes Rincón, Constantino Rodríguez, Claudia Marcela Amaya. También a los conciliadores, que no fue fácil la conciliación. Ahí participaron los senadores Fernando Tamayo, Roy Barreras, Germán Hoyos, Luis Fernando Velasco, Álvaro Ashton, Manuel Guillermo Mora, Juan Manuel Corzo, José Darío Salazar, Juan Carlos Restrepo, Bernardo Elías Vidal, Samuel Arrieta, Antonio Correa, y los representantes Albeiro Vanegas, Hernán Penagos, Alejandro Chacón, Carlos Alberto Cuenca, Germán Alcides Blanco, Jaime Rodríguez, José Joaquín Camelo, Orlando Clavijo y Carlos Andrés Amaya. Y a todos los miembros del Congreso, porque todos participaron en las discusiones y todos son responsables de que esta iniciativa, que al principio era un sueño que mucha gente dijo, eso es imposible, eso no se puede lograr, pues hoy es una realidad. Quiero resaltar que toda esta reforma a las regalías, con su gran componente de equidad regional y de equidad social,
hace parte de una gran estrategia que estamos llevando a cabo para reducir la pobreza en el país, estrategia que está dando resultados según pudimos comprobar la semana pasada. Las regalías son una herramienta muy poderosa, muy eficaz de inclusión social, como lo es, por ejemplo, también la unificación total del POS en el sistema de salud, que hicimos el anuncio la semana pasada y que nos anticipamos y que haremos efectiva desde el 1 de julio de este año, para que todos los colombianos tengan un solo régimen, como lo es también la gratuidad total en la educación del grado 0 al grado 11 en los planteles oficiales, como es el trabajo que venimos realizando en la Red Unidos, como lo serán también, aparte de la vivienda de interés social y interés prioritario, las 100.000 viviendas gratis que vamos a entregar antes de terminar el cuatrenio a los más pobres de los pobres. Y las cifras de pobreza que conocimos la semana pasada nos muestran que vamos por el camino correcto. Bajaron las cifras de pobreza en 3.1% y la pobreza extrema bajó 1.7% en tan solo un año, del 2010 al 2011. ¿Eso en qué se traduce? En que salieron de la línea de pobreza 1.200.000 colombianos. Esa cifra, según me dicen todos los expertos, nunca se había visto en el país. Pero hay algo que quizás es más importante, que además es más difícil, siempre ha sido más difícil, y es que se comenzó a cerrar la brecha, las desigualdades, y se presentó además un cambio positivo en la distribución del ingreso, reflejado en que los ingresos medios de los más pobres crecieron mucho más que los ingresos de los estratos más altos. Estos avances en la reducción de la pobreza y en la desigualdad nos satisfacen muchísimo, por supuesto, pero al mismo tiempo nos muestran también que hay un camino larguísimo por recorrer, un desafío enorme. Por eso tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Y estamos decididos a seguir avanzando en este frente, y a esto nos va a ayudar enormemente el nuevo sistema de regalías, porque está enfocado para lograr el mismo objetivo. Acuérdense, desde la misma presentación de la reforma constitucional, está enfocado a cerrar brechas regionales, brechas entre personas. Y lo que estamos consolidando hoy, al promulgar la ley de regalías, es además una profunda reforma al Estado colombiano, que implica una nueva forma de trabajo del Gobierno Nacional con los departamentos, con los municipios. Tiene ese alcance. Y se trata de un esquema de trabajo basado en unos principios que yo he defendido durante toda mi vida pública, los principios del buen gobierno, la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. Y en un concepto que será de ahora en adelante clave para sacarle el máximo provecho a las regalías, y que es además una condición necesarísima para que el Estado funcione: la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Este nuevo sistema requiere en cierta forma un cambio de paradigma, un cambio cultural y un cambio administrativo al interior de los ministerios, al interior de las gobernaciones y de las alcaldías, un cambio que es indispensable si queremos que las regalías se conviertan realmente en desarrollo, en progreso social y en mejor calidad de vida para los colombianos. Las regalías ya no serán para la construcción de pequeñas obras locales de bajo impacto, ni mucho menos para caprichos de los gobiernos municipales o departamentales de turno. No, las regalías a partir de hoy, ese fue el propósito fundamental, tienen un enfoque muy claro de competitividad y de desarrollo regional.
y por eso nos exige pensar como regiones, pensar regionalmente y no más en forma aislada. En todas partes del mundo, los países que han logrado un salto importante en su desarrollo han hecho ese cambio de paradigma y han pensado regionalmente. La priorización, la evaluación, la viabilización, la aprobación de los proyectos de inversión va a corresponder a unos órganos colegiados de administración y de decisión. Se han llamado los OCAD, a los que también hemos denominado como los triángulos de buen gobierno. En estas instancias tendrán participación los alcaldes, los gobernadores y el gobierno, quienes decidirán de forma coordinada a qué proyectos le va a apostar cada región para superar rezagos de todo tipo, rezagos en infraestructura, rezagos en servicios públicos, en desarrollo rural, en desarrollo social, y hay, por supuesto, muchas más posibilidades. Para ahorrar costos y para ahorrar tiempo, en las gobernaciones de los 32 departamentos se instalarán salas para que puedan conversar y deliberar entre los mismos gobernadores y los funcionarios del Gobierno Nacional mediante una especie de telepresencia, haciendo uso de los avances de la tecnología. Les cuento que nosotros ya hicimos un experimento a nivel internacional. Tuvimos la primera cumbre virtual de presidentes con el presidente de Chile, de México, de Perú, y participaron como observadores Panamá y Costa Rica. Y lo que generalmente se demoraba 3 días, se demoró 2 horas. Eso es un sistema muy eficiente que nos va a permitir además tener un diálogo permanente, no solamente en estas decisiones de las regalías, sino también en otras decisiones. O sea que los estimulo a que rápidamente instalen esa tecnología para poder comenzar lo más pronto posible. El objetivo es que prioricemos entre todos los proyectos que afectan de manera más directa y, por supuesto, más positiva la calidad de vida de los habitantes de cada región. Cada región tiene sus propias características y que sean proyectos compatibles con los incluidos en el presupuesto general de la Nación y en el plan de desarrollo para poder potenciar los recursos y generar un mayor efecto. Cuando los recursos se apalancan los unos con los otros, hay mejores resultados. Y como en todo proceso, aquí hay unos ganadores y también hay unos que sienten que perdieron. Pero lo que sí les puedo asegurar es que los ganadores son la inmensa mayoría de los colombianos y que ellos son los millones de colombianos de menos recursos. Los grandes ganadores son las regiones y los colombianos más vulnerables. Antes el 80% de las regalías iba únicamente a los departamentos productores y el 20% se destinaba al Fondo Nacional de Regalías al que tenían acceso el resto de las regiones. Este año, con el nuevo sistema, el 50% de las regalías se va a destinar a las entidades productoras y el otro 50% irá a los nuevos fondos, al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional y al fondo que va a manejar la inversión en ciencia, en tecnología e innovación. Y ahí a esos fondos pueden acceder todos. Y gradualmente, cada año irá creciendo la distribución en los fondos regionales y disminuyendo las regalías directas, hasta que el año 2015, y de ahí en adelante, el 20% de las regalías irá a las entidades productoras y el 80% irá a todas las entidades territoriales a través de esos fondos. Es decir, la proporción 80-20 que teníamos hasta el año pasado va a dar un giro de 180 grados y se convertirá en 20-80, 20% para los productores y 80% para todos. Eso es equidad. Eso es lo que hemos llamado la prosperidad para todos. Y por supuesto, estamos haciendo esfuerzos para
amortiguar el efecto para las entidades productoras. Y en ese sentido, yo le he dado las instrucciones al Ministerio de Hacienda para que proceda en esa dirección. Pero repito, los ganadores son la inmensa mayoría de los departamentos y municipios y la inmensa mayoría de la población del país, que verán multiplicados sus recursos de regalías y podrán acometer proyectos que van realmente a contribuir a su desarrollo y a cambiar su futuro. Esta es una verdadera descentralización, un concepto que también siempre he creído que es el apropiado para una región como para un país como Colombia, y será en este caso una descentralización basada en los departamentos como eje de las regiones y de la nueva visión regional del desarrollo. Hace 12 años, cuando yo fui ministro de Hacienda, me correspondió liderar la creación del Sistema General de Participaciones, que no fue fácil, pero ese sistema fortaleció como nunca antes a los municipios. Pero los departamentos de tanta importancia para lograr obras de alto impacto habían quedado un poco huérfanos, tanto en la Constitución como en el Sistema General de Participaciones, y eso es lo que en cierta forma estamos enmendando hoy. Hay diferentes tipos de descentralización y la que hoy estamos poniendo en práctica se basa en los departamentos y algo muy importante, en su vocación regional. Y cómo me complace escuchar a la inmensa mayoría de los gobernadores ya con esa mentalidad. Estamos hablando de aliarnos con los otros departamentos para presentar proyectos, para ver de forma regional el futuro. Estuve el fin de semana, el jueves y viernes en Antioquia. Me decía el gobernador de Antioquia, ya tenemos con el gobernador de Chocó, con el gobernador de Risaralda, con el gobernador de Córdoba, toda una serie de proyectos para presentar los contratos plan, pensando en qué, en la región. Y hoy podemos constatar, y eso nos satisface mucho, que gracias a la reforma, a las regalías y a la Ley de Ordenamiento Territorial que también aprobó el Congreso de la República, el tema regional está transformando esa visión de los gobernadores, que hoy hablan y coordinan con los demás, con sus vecinos, con los demás departamentos, y pensando, por fortuna, en grandes obras, en grandes proyectos. Ahora los departamentos y los distritos, agrupados en 6 regiones, el Caribe, el Centro Oriente, el Eje Cafetero, el Pacífico, el Centro Sur y del Llano, se están uniendo para proponer grandes obras con horizontes sobre todo de largo plazo, como proyectos como ferrocarriles, como autopistas, como puertos, distritos de riego, que los pongan a competir, ya no en el plano nacional, sino ya están pensando en cómo ser competitivos en un mundo cada vez más globalizado. La pregunta que se deben hacer ahora los señores gobernadores es en qué pueden competir mejor sus regiones, qué necesitan realmente para despegar y con qué tipo de especialización. El mismo espíritu se aplica al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde cada región debe analizar muy bien a qué proyecto le va a apostar, en qué áreas son más competitivos si se quieren realmente especializar. Y hay un factor muy importante que quiero resaltar en todo este esquema, muy importante, que es el del ahorro. La única manera de aprovechar realmente una bonanza no es gastarla toda y, por supuesto, no es endeudarse con cargo a esa bonanza. Y el gobierno, nuestro gobierno, es muy consciente de esto. Y buena parte de las reformas que hemos hecho, que han sido aprobadas por el Congreso, es una demostración nuevamente de gran responsabilidad, como por ejemplo la reforma a la Constitución de sostenibilidad fiscal, la regla fiscal,
la reforma tributaria, esta reforma de las regalías, han tenido como objetivo garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y un sano ahorro. Es decir, estamos garantizando que la economía sea creíble en el largo plazo. Y mucha atención, el ahorro que se haga de los recursos de regalías en el Fondo de Ahorro y Estabilización es de las regiones, no es del Gobierno Nacional. Será administrado por el Banco de la República y a él podrán acceder las entidades territoriales cuando los ingresos del Sistema General de Regalías sean inferiores a lo que ordena la ley. Así que, siguiendo ese consejo bíblico, guardaremos en los tiempos de las vacas gordas para no sufrir en los tiempos de las vacas flacas. Y lo que viene, señores alcaldes, señores gobernadores, señores congresistas, es una era de mayor inversión en toda la región del país, que, insisto, será muy eficaz y muy exitosa si logramos coordinarnos. Con el nuevo sistema, el monto total de regalías a distribuir pasó de 6.4 billones en promedio, era un promedio, a 9.1 billones de pesos este año, 2012, que se convertirán en desarrollo y en avance social a lo largo y ancho del país. Y eso ya comienza a desembolsarse en estos momentos. Y en promedio, la verdad es que todos ganaron, con una óptica de los habitantes. Por eso la distribución fue lo mejor posible dentro de la equidad que estábamos buscando. Entre el 2007 y el 2011, los departamentos productores recibieron 280.000 pesos por habitante en promedio. Este año, de todas formas, los departamentos productores recibirán casi 300.000 pesos por habitante. Hay un incremento de todas formas. Y en cuanto a los departamentos no productores, pues estos sí que van a ganar mucho. Mientras en los últimos 5 años recibieron en promedio 35.000 pesos por habitante, este año van a recibir 117.000 pesos por habitante, o sea, más del triple. Antes, 201 municipios concentraban el 90% de las regalías y ahora serán 657 municipios. Y gracias al buen trabajo del Congreso, en la conciliación de esta ley se logró que 1.089 municipios, prácticamente todos los municipios del país, tengan traslados específicos o directos este año, más del doble de los municipios que recibieron el año pasado. Y el criterio aquí muy importante es llegar con recursos de regalías a los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas. Departamentos pobres como el Chocó, como Nariño, como el Cauca, van a tener muchos más recursos y ese era precisamente el espíritu de la reforma. Ahora no nos queda sino seguir adelante, con todo el impulso, con toda la visión y con toda la coordinación para convertir las regalías en motores del crecimiento y en motores de la equidad en toda la región del país. Y no hay tiempo que perder. Tan pronto entre en vigencia la ley que hoy hemos promulgado, vamos a expedir los decretos reglamentarios correspondientes que ya están preparados. Ya están convocados todos los alcaldes del país para que mañana designen a sus representantes en los OCAD regionales y los departamentales. Y con estos triángulos del buen gobierno ya funcionando, se comenzarán a aprobar los proyectos, comenzarán a fluir los recursos y comenzará la gente a ver el producto de esta trascendental reforma. Tengo entendido que la región Caribe, que ha sido pionera en estas iniciativas, va a realizar el primer OCAD regional antes de terminar este mes y que ya tiene listos los proyectos que van a presentar. Y estoy seguro de que todas las demás regiones se van a mover con igualdad, celeridad y que lograremos una meta que hoy les propongo, que para el próximo 7 de agosto, cuando se cumple
la mitad del mandato de este gobierno tengamos todos los proyectos aprobados. Santa María, esa es una meta que creo que podemos cumplir si coordinamos bien, y sería muy importante. El 7 de agosto del 2010, cuando me posicioné aquí en la Plaza de Bolívar, anuncié la presentación de la reforma de regalías y la creación de un fondo de compensación regional para, como les dije anteriormente, cerrar las brechas de nuestro país, las brechas de desarrollo, la inequidad entre regiones de la periferia y las regiones del centro del país y entre las personas. Y hoy me siento muy satisfecho al poder reportarles a los colombianos que cumplimos nuevamente nuestra promesa y que nuestro reto ahora es convertir esta nueva realidad en los grandes proyectos que nos hagan un país más competitivo y más justo. Quiero finalmente, señores congresistas, señores gobernadores, señores alcaldes y colombianos todos, decirles lo siguiente. A mí me eligieron para conducir una gran nave, una gran embarcación que se llama Colombia. Lo primero que tiene que hacer un capitán es identificar su puerto de destino. Y tenemos muy bien identificado nuestro puerto de destino. Nuestro puerto de destino es una Colombia más segura y en paz por la razón o por la fuerza. Una Colombia más equitativa, una Colombia con menos injusticias, una Colombia con menos pobreza y una Colombia con una economía que genere cada vez más empleo, competitiva, que pueda financiar todos los programas sociales para ir alimentando los otros sectores. Ese puerto de destino lo tenemos clarísimo y nos estamos cada vez acercando más a ese puerto de destino, en todos los rubros que prometimos en la campaña. En seguridad seguimos avanzando positivamente, a pesar de reveses que hemos sufrido. Estamos en una guerra, en toda guerra hay reveses, pero el balance neto es muy positivo. Seguimos avanzando en la generación de empleo. 1.723.000 empleos creados en estos primeros 20 meses de gobierno. Eso, comparado con el resto del mundo, es una cifra muy impresionante. Seguimos avanzando sin que el proyecto de regalías entre a operar en cerrar brechas, en reducir la pobreza. Seguimos avanzando en hacer de nuestra economía una economía más competitiva, con mercados abiertos, con acceso libre para nuestros productos en forma permanente. Seguimos avanzando en todos los indicadores sociales. Sí, vamos por el mar y hay tormentas y todo capitán tiene que usar esos vientos en forma favorable. Inclusive si hay huracanes, tiene que maniobrar, pero no perder el rumbo. Y lo que yo les quiero decir es que vamos a mantener el rumbo. Hay extremas de la izquierda y de la derecha que quieren que desviemos el rumbo. Hay terroristas que quieren imponernos su agenda. Y yo les digo a los colombianos que el rumbo se mantiene, pase lo que pase, que vamos por buen camino. Nos estamos acercando a esa ciudad, a ese puerto de destino que diseñamos desde un principio. Y nadie nos va a hacer cambiar de rumbo. Y con la ayuda de ustedes, los señores congresistas, que han sido tan positivos, con ustedes los gobernadores, con ustedes los alcaldes, y con el apoyo de todos los colombianos, unidos, juntos todos, vamos a llegar a ese puerto de destino. Hay mucho tiburón por ahí, pero esos tiburones no nos van a hacer ninguna mella, porque esta nave
va a seguir con un rumbo muy definido. Nadie ni nada nos hará cambiar de rumbo. Muchas gracias.